Consejo Nacional Electoral declaró nula la impugnación que hizo el correísmo a la candidatura de Cristian Zurita y en minutos definirá su participación. Los presidenciables ahora sí tienen reforzada su seguridad con agentes especiales armados y chalecos antibalas. Esta noche les contaremos cuánto le cuesta al país la permanencia de 2.300 observadores que participan en este proceso electoral. La Fiscalía y la Policía allanaron propiedades de un abogado y de un funcionario dentro de la investigación por irregularidades en contratos de seguros de Petroecuador. Una investigación sobre las hormigas guerreras en el Ecuador formó parte de un documental internacional. Miles de manifestantes piden la renuncia del presidente colombiano Gustavo Petro por los escándalos de financiamiento narco en su campaña. Buenas noches, amigos, a una nueva emisión aquí en Televistazo Estelar. Arrancamos con la información relacionada a la candidatura de Cristian Zurita por el Movimiento Construye. Zurita, el correísmo lo impugnó. El Consejo Electoral declaró nula la afiliación de Cristian Zurita al movimiento Reto, razón por la que su candidatura presidencial será calificada en las próximas horas. Su participación como aspirante en estos comicios había sido impugnada por el correísmo anoche, como lo explica Lenín Artieda. La candidatura de Cristian Zurita fue impugnada a las 22:45 de ayer, a pocos minutos de que vence el plazo para cualquier reclamo. ¿Y quién más iba a ser sino el correísmo, que en el documento presentado al Consejo Nacional Electoral exponía que Zurita no podía ser candidato al encontrarse actualmente afiliado a otra organización política y no haber renunciado con al menos 90 días de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones de candidaturas en el presente proceso electoral, ni contar con la autorización previa de la organización política a la que actualmente pertenece. Pero Zurita afirma que él nunca firmó ninguna adhesión al movimiento Reto y esta mañana en rueda de prensa contaba que el Consejo Nacional Electoral le había dado la razón. Acabamos de enterarnos que el Consejo Nacional Electoral ha declarado nula la supuesta adherencia a un partido político de mi parte. Por tanto, estamos a pocas horas de que se oficialice la candidatura de Cristian Zurita y Andrea González. Minutos después, la presidenta del CNE confirmaba esa información, por lo que la candidatura de Zurita a la presidencia ya no tendría obstáculos. Esta misma noche, con ese informe que será el descargo que le sirve a la organización política, calificaremos la candidatura de Cristian Zurita. Pese a ello, en las filas del movimiento Construye hay disconformidad por el tratamiento que el CNE le ha dado a la calificación del reemplazo de Fernando Villavicencio, que llegan a las presidenciales con desventaja, decían, en lo que refiere a la promoción electoral. Han pasado 8 días sin que nosotros podamos tener acceso al fondo y sobre todo al uso de los spots, porque entenderán que muchos de ellos han tenido que cambiarse bajo las consideraciones del brutal crimen que enfrentamos hace 8 días. En todo caso, y ante cualquier otra maniobra que busque impedir la participación de Cristian Zurita en las presidenciales, en el movimiento Construye hay una certeza. Nuestra participación sigue intacta. Yo soy una candidata legalmente inscrita, sin ningún tipo de objeción, y para su mala suerte todavía estoy viva. Desde el movimiento Revolución Ciudadana, impugnantes de la candidatura de Cristian Zurita, no ha habido reacción a la decisión del Consejo Nacional Electoral hasta el momento. Precisamente el Consejo Nacional Electoral convocó para las 8 de la noche de hoy a la sesión ordinaria para resolver la participación de Cristian Zurita en los comicios. La reunión se llevará a cabo de manera virtual. Más adelante, en esta misma emisión de Televistazo, vamos a retomar el tema. A puertas de las elecciones, los candidatos se movilizan con dispositivos de seguridad que fueron reforzados ante la violencia política. Desde hace una semana, 6 binomios presidenciales cuentan con un aproximado de 100 policías encargados de su seguridad. 44 candidatos a asambleístas tienen perfil de riesgo. Hernán Higuera con más datos. Por donde se mueven los candidatos, de pronto el ambiente se altera. Sube la tensión y se mantiene mientras los binomios cumplen sus agendas.
Desde el pasado lunes, 6 de los 8 presidenciables y vicepresidenciables tienen mayor resguardo. Personal táctico del Grupo de Intervención y Rescate con armas cortas y largas tienen la disposición de garantizar la vida ante las amenazas. Es la reacción después del asesinato de Fernando Villavicencio. Motos, vehículos escoltas, vidrios polarizados y un estridente ruido alertan del dispositivo dispuesto para los momentos previos a las elecciones y después de ellas. Son 6 de los 8 binomios los que custodia el Estado. Y por el nivel de amenazas es Cristian Zurita quien tiene el doble de protección, incluso más que el propio comandante de la policía. Así, entre los equipos de campaña y los uniformados, se deben coordinar todos los movimientos para evitar sorpresas en las últimas actividades para la seguridad de los binomios. Cada jefe de seguridad ha recibido instrucciones para que primero haga una coordinación de los horarios de llegada y salida con el personal que está en cada uno de los recintos y también en algunos de los traslados que está ejecutado. Pero no todos aceptaron la protección policial. Otto Sonnenholzner, por ejemplo, se mueve acompañado de un equipo privado de guardaespaldas. Todos armados. En el ambiente político que vive el Ecuador hay desconfianza y prefieren sumar el gasto a sus campañas. Lo propio hace el candidato Daniel Noboa, a quien en sus recorridos también se lo observa con un dispositivo de seguridad propio, quien le ha recomendado usar chaleco antibalas todo el tiempo. También hay custodios para los observadores electorales internacionales que están arribando al país, a quienes se les ha hecho la recomendación de no ir a los sitios catalogados de alto riesgo. El Consejo Nacional Electoral ahora mismo los instruye sobre la particular situación de la seguridad en el Ecuador. Los candidatos intensifican su estrategia comunicacional en las redes sociales a puertas de que culmine la campaña electoral. En las últimas horas, los aspirantes a la presidencia utilizaron sus cuentas para invitar a la reflexión de los electores y hablarles de sus propuestas. Luisa María Heredia con el recuento. Últimos días de campaña y los presidenciables se hacen aún más presentes en redes sociales. Daniel Noboa, por ejemplo, usó cada uno de sus perfiles para agradecer por los comentarios de su participación en el debate, aunque la intención también es convencer. Y para lograrlo reforzó su imagen y mostró los dotes artísticos. Y aunque todo esté en papel. Javier Hervas optó por dirigir sus posteos en TikTok a grupos más específicos, como las mujeres. A los jóvenes, en cambio, les habló mientras daba vueltas en su scooter. Una vez más, Jan Topic apostó por su mensaje estrella, la seguridad. Y quien también mantiene la misma estrategia digital es Luisa González. En la red social X volvió a hablar del pasado, aunque en TikTok e Instagram presentó un nuevo espacio de interacción con los ciudadanos. El de la reflexión en las últimas horas ha sido Otto Sonnenholzner, con videos que evocan problemas sociales y con spots en los que se incluye inteligencia artificial. Yacu Pérez, por su parte, documentó parte de sus recorridos de campaña en las historias de Instagram y en X mostró esta carta. Bolívar Arbijos, que había sido el menos activo en redes hasta ahora, en las últimas horas subió 2 spots. En el uno aparecen niños jugando, en el otro una joven hablando de educación. Finalmente, Cristian Zurita, quien se inscribió en reemplazo de Fernando Villavicencio, usó TikTok para recordarlo. También Instagram y a X subió sus spots y entrevistas. Las delegaciones de observadores electorales extranjeros y nacionales están integradas por más de 2.000 personas que son acogidas ya por el CNE. Hace 6 meses, en los comicios seccionales, hicieron más de 200 recomendaciones que no se implementaron. Ecuador gasta $500,000 en la observación, como indica Hernán Higuera. Debidamente acreditados y con todos los gastos pagados, el Consejo Nacional acoge desde hace 2 semanas a los observadores electorales que supervisan la organización del proceso y los detalles previos a la jornada democrática. Son 2.366 observadores, de los cuales 360 representan a misiones internacionales, como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Andino, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. Son pocas las misiones que se autofinancian. La mayoría de observadores reciben hospedaje, alimentación, transporte y seguridad del Estado que los invita. $500,000 le cuesta al Ecuador la observación electoral.
Se invita a expertos internacionales en derechos humanos o en procesos electorales. Se invita al cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Se invita también a autoridades electorales. Para su estadía, alimentación y movilización, el CNE ha firmado 4 contratos que garantizan su participación. En pasajes aéreos, por ejemplo, se ha empleado $167,800, según la página de transparencia del Consejo Electoral. Hay otro contrato de equipos de traducción por $31,000, otro de hospedaje por $185,119 y el de transporte por $18,254. En las elecciones seccionales de febrero, los observadores hicieron cerca de 200 recomendaciones en sus informes, que no han sido aplicadas hasta hoy. Hay recomendaciones que no son vinculantes ni de obligatorio cumplimiento. Sería útil lo de las misiones en la medida que los organismos tengan la suficiente responsabilidad, me refiero a los organismos electorales observados, ¿no es cierto?, para que las cosas no se vuelvan a repetir. Las delegaciones se complementarán este viernes y en estas elecciones tienen restricciones para recorrer algunos recintos por precaución. Desde hoy, los militares ingresaron a los recintos electorales de las ciudades más conflictivas del país. Las Fuerzas Armadas reforzaron el plan de seguridad e inteligencia ante posibles amenazas de atentados durante la jornada del domingo. Paul Romero con el informe. El plan de seguridad electoral empezó este miércoles. Durante las elecciones del domingo, los militares serán los responsables de la seguridad interna de los 4.380 recintos a escala nacional. Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, las Fuerzas Armadas reforzaron el plan ante eventuales atentados. Se incrementó de 32,000 a 42,000 uniformados para la seguridad electoral, con mayor presencia en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo. A partir del día de hoy, en las 21, 22 horas, se empezará a hacer la ocupación de diferentes recintos electorales a lo largo del país. El despliegue militar a los recintos considerados de alto riesgo arrancó en Guayas. A los cantones Guayaquil y Durán, más de 2,000 soldados ya se trasladaron a 257 recintos en esta jurisdicción. Las Fuerzas Armadas están en alerta para evitar posibles disturbios y ataques antes, durante o después del sufragio. El ministro de Defensa señaló que el plan contempla una estrategia de reacción inmediata. Las operaciones militares de control electoral se ejecutarán dentro del estado de excepción que rige. Bueno, está dispuesto todo, está planificado, de acuerdo a un cronograma que realiza Fuerzas Armadas. El plan de seguridad es parte del convenio firmado entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Defensa por $8 millones para garantizar la seguridad y custodia del material electoral. La Fiscalía y la Policía allanaron 4 puntos en Quito como parte de la investigación por el supuesto boicot al proceso para contratar el seguro de riesgo petrolero del estatal Petroecuador. Jacqueline Rodas con los detalles. 4 allanamientos se dieron este miércoles en Quito como parte de la investigación penal abierta tras la difusión de una reunión para supuestamente boicotear la licitación de seguros para Petroecuador. Se recabó evidencia en la cafetería donde el pasado 2 de agosto un funcionario público, 2 abogados y un empresario se encontraron para hablar sobre extender el proceso o echarlo abajo, lo que favorecería a la aseguradora que al momento ofrece el servicio. En juego, $99 millones a adjudicarse en 2 semanas. También se allanó el estudio jurídico del abogado que en el audio ofrece facilitar la gestión, el domicilio de otro involucrado ubicado en el norte de la capital y una dependencia del Ministerio de Gobierno, donde trabajaba el director de talento humano que fue despedido al difundirse este caso. La unidad de lucha contra la corrupción de la Fiscalía indaga a los 4 sospechosos por el delito de tráfico de influencias. Prevé más diligencias en las próximas horas que se mantienen en reserva. Mientras tanto, avanza el proceso para contratar la denominada póliza de seguro de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil, marítima y no marítima, que empezó el pasado 31 de julio y según Petroecuador no se suspenderá. La fecha de adjudicación es el 1 de septiembre. Vamos ahora con lo más destacado en el ámbito internacional. Nuevas manifestaciones en Colombia. ¿Cuál es el motivo, Samantha? Juan Carlos, amigos, la oposición colombiana organizó otra protesta contra el presidente Gustavo Petro en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali. Piden la renuncia del mandatario y que la justicia castigue el uso de dinero del narcotráfico en la campaña. Pedro Jiménez informa.
Las marchas masivas en contra del presidente Gustavo Petro se han dado 3 veces en lo que va del año. Primero en febrero, luego en junio y ahora en agosto. Antes fueron por los planes de reformas sociales, laborales y judiciales, y luego por el escándalo que llevó a la detención de Nicolás Petro, hijo del mandatario, y de su ex esposa, quien había revelado que un ex narco que fue sentenciado y cumplió condena en los Estados Unidos les había entregado dinero y que parte de esos fondos se usaron en la campaña electoral. La marcha de la mayoría, como se denominó a esta manifestación, se dio en varias ciudades, pero principalmente en Bogotá. Decían fuera Petro y exhibían carteles contra la gestión del gobierno que apenas ha cumplido un año. El régimen sostiene que las marchas son para impedir los cambios propuestos. Los organizadores, en cambio, con el senador Miguel Uribe Turbay a la cabeza, sostienen que los planes del Ejecutivo son nocivos y que la acción de la justicia es urgente. Las marchas se replicaron en ciudades como Cali y Barranquilla, mientras que en la capital colombiana la manifestación concluyó en un encuentro en la céntrica Plaza de Bolívar. La dictadura de Nicaragua confiscó los bienes y fondos de la universidad privada más importante de ese país. Daniel Ortega acusa a la Universidad Centroamericana de funcionar como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales en relación con las protestas de 2018. Se trata de una institución jesuita y su incautación es tomada como un nuevo ataque contra la Iglesia Católica y la oposición. En los últimos 2 años, 20 universidades privadas han sido cerradas por el endurecimiento de las leyes de Ortega. Y los finalistas a las presidenciales en Guatemala se alistan para los cierres de campaña. La segunda vuelta entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo será este domingo. El informe con Pedro Jiménez. Son días cruciales para la política guatemalteca. Sandra Torres, candidata conservadora del partido Unión por la Esperanza, que por tercera vez aspira a la presidencia, se medirá con Bernardo Arévalo, quien pasó al balotaje dando la sorpresa en la primera vuelta y que desde entonces ha denunciado intentos del oficialismo por dejarlo fuera de la contienda, lo que ha provocado una serie de enfrentamientos y movidas judiciales con acusaciones por una supuesta falsificación de firmas para el registro electoral del movimiento denominado Semilla. Fue increpado por eso en el debate de esta semana, en el que también discutieron temas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. No podemos hablar de legalizar drogas. Eso es una gran tragedia para nuestro país. Este es exactamente el tipo de mentiras e información con el que se está tratando de engañarlos y distraerlos. En cuestiones sociales, Sandra Torres se apoya en su compromiso de mantener ilegales el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Arévalo también ha dicho que la prohibición del aborto en Guatemala debería permanecer intacta, pero en otros asuntos ha dicho que su gobierno estaría en contra de cualquier tipo de discriminación sin dar más detalles. Arévalo aspira al triunfo confiado en una aparente subida en la intención de voto. Sandra Torres quiere ser la primera mujer presidenta de Guatemala, lograrlo en su tercer intento, luego de haber perdido la segunda vuelta en 2 ocasiones consecutivas. Iglesias y un cementerio fueron profanados hoy en Pakistán. Les contaremos las causas. Y agrupados en al menos 15 delincuentes de forma masiva atacan ahora a los asaltantes. Cámaras de seguridad grabaron esta nueva modalidad. Robos masivos en las últimas horas en Ecuador. En Quevedo, 15 antisociales subieron a un bus interprovincial y asaltaron a los pasajeros, mientras que en Salinas, 9 delincuentes en motos asaltaron a una pareja. Luisa María Heredia con el recuento de estos hechos. El robo fue grabado por una cámara de seguridad. Un par de motos, con 2 ocupantes cada una. Espera en la esquina que las víctimas salgan de casa. En la parroquia José Luis Tamayo, en Salinas, provincia de Santa Elena. Antes de que suban al automóvil que estaba parqueado afuera de la villa, los antisociales avanzan y los amedrentan con armas. De inmediato, 2 motocicletas más aparecen. La primera con 2 hombres y la otra con 3. En total, 9 delincuentes para asaltar una pareja. En pocos minutos robaron todos los objetos de valor, como dinero en efectivo, relojes y celulares. Incluso para evitar que los sigan, les quitaron las llaves.
Otro asalto masivo ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos. Un bus de la cooperativa Esmeraldas que iba por el anillo vial durante la noche fue interceptado por 15 delincuentes. La mayoría portaba armas de fuego, con las que apuntaron al conductor para obligarlo a frenar. Esto generó congestión vehicular. Los antisociales robaron hasta las maletas de los pasajeros. La policía logró recuperar algunos de los objetos de los viajeros que los delincuentes arrojaron mientras huían. Las exportaciones no petroleras y no mineras hacia los Estados Unidos cayeron 5%. Los sectores florícola, camaronero y pesquero son los más afectados. Fabiola Santana conversó con exportadores para conocer las causas. Estados Unidos compró menos flores, camarones y pescados a Ecuador en el primer semestre de este año, lo que generó que las exportaciones disminuyan a ese mercado en un 5%. Ecuador vendió $684 millones en camarón a ese país, un 13% menos que el año pasado. El sector florícola comercializó $178 millones, un 15% menos, y el sector pesquero generó ventas por $89 millones, un 37% menos que 2022. El porcentaje total fue negativo a Estados Unidos pese al buen desempeño del banano y frutas, que incrementaron sus ventas en un 21 y 51%. La Federación Ecuatoriana de Exportadores explicó los motivos. Las medidas que ha tomado Estados Unidos para poder corregir la inflación que tenía en meses anteriores está afectando la disponibilidad de presupuesto de los hogares allá, y eso implica que en productos premium de la oferta exportable como la que ofrece el Ecuador se empiecen a reducir también la capacidad de consumo. El crecimiento global también bajó. El primer semestre del año pasado, las empresas exportadoras habían tenido ventas por $1.600 millones más que 2021. Y en el mismo periodo de este año, el incremento fue de $330 millones en relación al 2022. Pero esto tiene repercusiones también desde el punto de vista interno, porque cuando esto ocurre a nivel global, los mercados empiezan a presionar por precios más bajos. Y en ese contexto prevalece el competidor que tiene menos estructura de costos o más flexibilidad para reducir sus costos, y el Ecuador no necesariamente, por su estructura alta de costos, es el más idóneo para poder competir en esas condiciones. El sector exportador espera que el fomento a sus ventas sea considerada una política de Estado para evitar que sigan decreciendo. En lo que va del año se registran 4.500 muertes violentas, llegando casi al total de todos los asesinatos del año pasado. La Policía Nacional asegura que el 90% de estos hechos violentos responde a enfrentamientos entre bandas. El reporte con Fabiola Santana. 2023 será el año más violento. En los primeros 7 meses y medio van 4.500 asesinatos, cifra que casi se acerca a los 4.600 que se registraron en todo el 2022. Según la policía, 4.050 de esas muertes, incluyendo a 350 mujeres, están relacionadas con la violencia criminal, es decir, un 90%. En el 88% de los casos, los victimarios usaron armas de fuego y el 75% de los asesinatos ocurrieron en áreas públicas. 1.000 de las muertes fueron en espacios privados como los domicilios. Mensualmente se evidencia el incremento. En enero fueron 511 muertos, en marzo 625 y en julio 742. En busca de contener las muertes, la policía realiza operativos para decomisar armas y droga y encerrar a los cabecillas de bandas criminales. Van 730 en lo que va del año. La mayoría, 280, son de los lobos. Los picos de muerte, según las autoridades de seguridad, están relacionadas con represalias por la captura de droga, cambios en los cabecillas de las bandas y disputas de territorios. Este miércoles, las Fuerzas Armadas y la policía allanaron un centro de acopio de droga en Sucumbíos, en la frontera con Colombia. Los grupos narcodelincuenciales desarrollan una nueva modalidad. Se trata de usar viviendas para esconder sus cargamentos, como indica Paul Romero. La droga fue encontrada en 30 sacos de yute que contenían 846 bloques tipo ladrillo. En total pesan cerca de 1 tonelada. La operación se ejecutó este miércoles de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Fiscalía Provincial de Sucumbíos. Los paquetes fueron encontrados en una vivienda en el sector de la precooperativa Puerto Ecuador de la parroquia Nueva Loja.
Según informes de inteligencia militar y policial, los grupos narcodelictivos están empleando una nueva estrategia para esconder y embodegar la droga en las viviendas de los pobladores de la frontera con Colombia hasta garantizar su paso por las rutas del narcotráfico al interior del país. No es la primera operación en la que se descubre droga en las viviendas de los campesinos, quienes serían obligados por los grupos delictivos a prestar sus casas. El 11 de agosto, en otra operación antidrogas, en el sector de San Pedro, en Tulcán, se decomisaron 1.075 bloques de clorhidrato de cocaína que estaban escondidos en una vivienda en la frontera con Colombia. Este jueves se reunirán en Ipiales los mandos militares de Ecuador y Colombia para evaluar los resultados de las operaciones coordinadas antidrogas en la frontera común y ratificar la cooperación bilateral. Hablemos ahora de la cárcel La Roca en Guayaquil, que solo están recluidas ahí 4 personas, pese a que su capacidad es para 152. William John informa que aunque es considerada una prisión de máxima seguridad, se han registrado asesinatos en sus celdas y fugas de cabecillas de bandas narcocriminales. Fue construida en 2008 con fondos del municipio de Guayaquil y el sector privado. 2 años después, se entregó su administración al gobierno. Destinada para albergar a los presos más peligrosos del país, a la cárcel la denominaron La Roca, en alusión a la antigua prisión de Alcatraz en Estados Unidos. Está ubicada junto a la Regional y a la Penitenciaría del Litoral. Aunque fue edificada como una instalación de máxima seguridad y vigilancia las 24 horas, en 2013 asesinaron a un interno. Ese mismo año, 18 personas se fugaron, detonando una de las paredes traseras y huyeron en lanchas por el río Daule. También se reportaron amotinamientos. Eso obligó a que el gobierno la cierre y así permaneció por 9 años, abandonada. Hasta que en febrero de 2022 fue reabierta y allí trasladaron a los cabecillas de las organizaciones narcodelictivas que protagonizaron violentos incidentes en la cárcel de Turi en Cuenca. 2 meses después, 3 fueron asesinados en las celdas de La Roca. Las autoridades anunciaron que allí serían enviados 100 reclusos, especialmente los jefes de las bandas delictivas, pero eso no se cumplió y todos fueron reubicados en otras prisiones. Ahora solo hay 4 presos, 3 son de la banda Los Choneros y 1 de los Lobos, aunque su capacidad es para 152. El SNAI, que la administra, no ha mencionado en qué condiciones se encuentran las instalaciones, cuáles son sus sistemas de seguridad, ni cuántos guías están a cargo de su control. ¿Qué pasó finalmente con la candidatura de Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio? Tendremos un reporte sobre la definición del Consejo Electoral después de la pausa. Sigan con nosotros. En Quito, Guayaquil y Cuenca, el precio del metro cuadrado de construcción está estrechamente relacionado con temas de seguridad, lo que ha generado una menor demanda. Diana Bermeo, con el análisis de lo que está pasando. La Cámara de la Industria de la Construcción alerta sobre la caída del precio de venta del metro cuadrado de construcción a escala nacional, entre un 2 y un 5%. Responde a una menor demanda como resultado de la inseguridad y de la inestabilidad política que atraviesa el país. En Quito, el metro cuadrado de construcción, dependiendo de la ubicación y acabados de la vivienda, oscila entre $800 y $2.500. En un recorrido por el sur y norte de la capital, se constató que las casas y departamentos nuevos que han mantenido los precios de venta son los que cuentan con seguridad y guardianía. Las inmobiliarias sí registran disminución del 30% en la demanda de viviendas. En Guayaquil, el precio del metro cuadrado de construcción está entre $900 y $2.500 dependiendo de la seguridad, sector, si es un conjunto cerrado, si cuenta con guardia y cámaras de seguridad. Las casas que no tienen estos parámetros han disminuido su valor desde el tercer trimestre del año pasado. En Cuenca, el metro cuadrado oscila entre $600 y $1.900. La Cámara de la Construcción de esa ciudad registra que los valores se han mantenido durante el último año. Los índices de seguridad son favorables con respecto a otras ciudades del país como Quito, Guayaquil y Manta. Sin embargo, sí hay cambios con respecto a la preferencia del tipo de viviendas que hasta el 2022 eran principalmente casas. Ahora hay una tendencia para adquirir departamentos. Por la inestabilidad política en el país, en Cuenca ha disminuido la venta de inmuebles en un 25% y se ha estancado la construcción en esa ciudad.
Guayaquil, Manta y Quito son las ciudades con los víveres a precios más altos, principalmente cebolla colorada, plátano y limón también. Según el Ministerio de Agricultura, el encarecimiento se debe a una disminución de las cosechas por las lluvias. Se reporta Vanessa Robles. Aunque la inflación anual se redujo del 3,86% al 2,07%, los precios del verde, limón y cebolla colorada registran un incremento. Según el índice de precio al consumidor, todo esto pese a los controles que las autoridades realizan en los mercados. Según el Ministerio de Agricultura, el limón y la cebolla están más caros porque las lluvias afectaron los cultivos. Las ciudades con la inflación más alta son Manta, Guayaquil y Quito. Entre julio, agosto, septiembre y octubre de cada año, la producción baja a nivel nacional. Adicional a esto, consumimos cebolla de Perú porque nuestra producción nacional no abastece la demanda. Con respecto al plátano, Ecuador abastece el 28% del mercado mundial. Detalla que desde septiembre del 2022, los precios han subido en el país por el incremento de la demanda internacional. Según la lista referencial de precios, el saco de cebolla peruana se sitúa en $75, el de limón de Maya en $60, mientras que el racimo de plátano cuesta $10. La canasta básica familiar en julio del 2023 aumentó de valor a $779.61 en Ecuador. Sin embargo, en Manta y Quito son más altas. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Cristian Zurita busca ser inscrito como candidato presidencial por el movimiento Construye en reemplazo de Fernando Villavicencio. Sin embargo, aparece registrado como adherente al movimiento Reto, que en cambio patrocina a Javier Herbas. Francisco Garcés, con más detalles. Es el motivo de la objeción que la presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, impuso en contra de la precandidatura de Cristian Zurita. Él aparece como adherente al movimiento Reto y, según la ley, para ser candidato por otra organización política, el postulante debe haberse desafiliado al menos 90 días antes. Pero según Zurita, nunca se afilió a Reto y el certificado que aparece en los registros del Consejo Nacional Electoral es falso. El Consejo Nacional Electoral le dio la razón y ratificó que esa ficha de afiliación es irregular. Porque se sigue un procedimiento. Primero se pide un examen grafológico y se contrasta con los archivos de la ficha de adhesión y efectivamente se demuestra que la firma no corresponde a Cristian Zurita y eso es un documento contundente, un informe que da las garantías y la seguridad de que está en su derecho de participar el señor Cristian Zurita. El movimiento Reto fue creado en el 2018 por el exprefecto de la SUAY, Paul Carrasco, con el nombre de Juntos Podemos. Y para estas elecciones, con su nuevo nombre, es el que impulsa la candidatura de Javier Herbas para la presidencia de la República. Pero no es la primera ocasión en que ese movimiento aparece envuelto en un escándalo sobre irregularidades en sus registros de afiliación. En el 2019, Juntos Podemos fue una de las 4 organizaciones cuestionadas por inconsistencias en sus registros de adherentes. La Contraloría hizo una auditoría y determinó que 12,000 de las firmas presentadas por esa organización no eran válidas. Ordenó que el movimiento sea borrado del registro de organizaciones políticas y así procedió el CNE en el 2020. Pero una posterior decisión del Tribunal Contencioso Administrativo volvió a la vida política a la organización de Paul Carrasco. De su lado, el CNE tampoco tomó acciones para depurar sus registros. Lo sucedido con Zurita es solo un ejemplo más de estas irregularidades. Otro caso es el de Enrique Chávez, presidente de la Izquierda Democrática, quien apareció en los registros del CNE afiliado a Sociedad Patriótica. Uno más como el de miles de ciudadanos que desde el 2012 han aparecido como afiliados a organizaciones políticas sin haberlo consentido. En Guayaquil, 2 misas convocaron a cientos de personas, una en memoria de Fernando Villavicencio y otra por la paz, organizada por la Iglesia Católica y a la que asistieron 4 de los candidatos presidenciales. William Young estuvo en esos eventos religiosos. Al pie de la iglesia,
Policías armados con fusiles, carros blindados y cordones de seguridad. Fue una tarde distinta en la catedral. La arquidiócesis de Guayaquil convocó a una misa por la paz, a la que llegaron cientos de personas y entre ellos 4 de los candidatos a la presidencia, con sus simpatizantes. El altar fue adornado con una bandera tricolor. Escoltados por agentes, saludaron de lejos. Rodeados por un operativo de seguridad, se sentaron juntos y escucharon la homilía del arzobispo de la ciudad, Monseñor Luis Cabrera, que se enfocó en la unidad, haciendo un llamado a detener la violencia en el Ecuador. Esta misa comenzó a las 5 de la tarde. A pocas cuadras y a la misma hora se desarrolló una Eucaristía en memoria de Fernando Villavicencio en la iglesia de la Merced, también custodiada por la policía. Se cumplió una semana de su asesinato y decenas de simpatizantes llegaron para recordarlo con una foto o un lazo negro. Ambas misas concluyeron con mensajes de paz a un día de que finalice la campaña. A la campaña electoral le queda un día y los candidatos a la presidencia emplean las últimas horas para afinar sus cierres. Las actividades públicas se redujeron en esta jornada, como muestra Francisco Garcés. Los candidatos a la presidencia de la República llegan al cierre de sus campañas electorales y planifican lo que será su última jornada de proselitismo este jueves, con actos sobre todo en Quito y Guayaquil. Uno de los postulantes activos en la jornada fue Javier Herbas, aunque su principal actividad fue dar entrevistas a los medios de comunicación. Estuvo en Guayaquil, donde cerrará su campaña, y ahí aprovechó para dar una rueda de prensa en la que hizo un llamado para retomar la paz en el país. Yacu Pérez también pasó en el puerto principal. Atendió la convocatoria del Movimiento Nacional Campesino, organización que en una rueda de prensa anunció el respaldo al candidato y a su binomio Nori Pinela. Pérez cosechó así la última adhesión a su campaña, solo a 4 días de las elecciones. Luisa González también dedicó gran parte de la jornada a atender entrevistas y tuvo su primer cierre de campaña. Lo hizo en Solanda, una de las parroquias más grandes del sur de Quito, en donde reunió a decenas de sus seguidores para la actividad con la que cerró su campaña en la capital. Jan Topic estuvo en Bucay en su último evento en ese cantón del Guayas antes de regresar a Guayaquil, en donde dedicó tiempo a planificar su cierre de campaña, mientras que Bolívar Armijos no tuvo actividades públicas este miércoles. Otto Sonnenholzner estuvo en Nobol, en Guayas. Allí atendió una invitación de representantes de agricultores y campesinos de varias provincias, ante quienes reiteró sus planes de reactivación y de otorgamiento de créditos para los productores agrícolas del país. Daniel Noboa volvió a Manabí para cerrar su campaña en Chone con una caravana abierta por decenas de motociclistas. Llegó a Manabí después de haber visitado Machala, ciudad que también atravesó en el camión de su organización. El Consejo Nacional Electoral espera que las primeras actas con información de los resultados de la elección presidencial de este domingo se conozcan 1 hora y media después de cerradas las urnas. Patricio Díaz informa que esos datos se irán consolidando de forma progresiva. Los simulacros electorales y la misma experiencia de los comicios de febrero hacen que el Consejo Electoral tenga un estimado del tiempo que le tomaría hacer públicos los primeros resultados del proceso del domingo. Según los cálculos del CNE, la publicación de las primeras actas de escrutinio con la información de los votos ocurriría a las 18:30. Las urnas se cierran a las 5 de la tarde. Luego los miembros de las juntas deberán organizar los documentos previo a iniciar el conteo. Tardarían aproximadamente 30 minutos. Empezarán a contar la papeleta presidencial. Cuando tengan llena el acta de escrutinio, deberán pasarla al coordinador para su escaneo e ingreso al sistema. Lo envía hasta el centro de procesamiento, en donde se inicia con la revisión, primeramente si tiene firmas, luego digitación, luego la validación y una supervisión. Mientras tanto, el proceso en la mesa continúa con el conteo de las otras papeletas. Luego asambleístas provinciales, luego asambleístas nacionales y vienen las consultas populares Yasuní y Chocoandí. Los electores podrán ver los resultados en la página web o en el aplicativo móvil del CNE. Serán datos iniciales con porcentajes aún bajos que irán consolidándose con el pasar de la noche.
Yacu Pérez Guartambel está directamente vinculado con el indigenismo, pese a que algunos de sus detractores aseguran que su origen es más mestizo que indígena. Su trayectoria pública comienza como activista defendiendo causas relativas al medio ambiente y también a la naturaleza. Continúa con su vinculación al movimiento indígena y luego con su participación activa en política electoral. Quienes conocen a Yacu Pérez saben que él suele hablar de su origen y de sus raíces. Todo lo que hace, lo que lo divierte, lo que le gusta, está vinculado a ello. Su tipo de música favorita son los pasillos. Sus platos preferidos son el motepata y el cuy. Incluso sus especializaciones profesionales son Derecho Ambiental y Justicia Indígena. Se cambió el nombre. Hasta el 2017 se llamaba Carlos Ranulfo Pérez Guartambel. En ese año acudió al registro civil y pidió el cambio a Yacusacha, que significa agua del monte. Sin embargo, cuando Carlos pasó a llamarse Yacu, hubo críticas de quienes lo consideraban más mestizo que indígena. Lo acusaron de cambiarse el nombre para crear un personaje político que lo acercara al indigenismo. De hecho, Pérez ha sido protagonista de varias polémicas. La más grave, una acusación que afirmaba que había sido abogado de empresas mineras, justo la causa que él se ha dedicado a combatir. No obstante, esa acusación nunca fue probada y él lo ha desmentido enfáticamente. También circularon unos videos en donde se lo ve caminando erráticamente y empujado dentro de un vehículo. Se dijo que estaba borracho, aunque él asegura que no, que cuando esto se grabó llevaba secuestrado 8 horas por personal vinculado a las empresas mineras y que estuvo a punto de ser linchado. Ha estado muy cercano desde joven a movimientos que defienden los recursos naturales. Se vinculó a la dirigencia indígena y llegó a ser presidente de la Ecuarunari. Pero su primera actividad política electoral fue recién en 1996, de la mano de Pachacutic, cuando fue elegido concejal de Cuenca. Durante el gobierno de Rafael Correa hizo oposición activa. Estuvo encarcelado 4 veces por terrorismo, paralización y sabotaje de los servicios públicos y sedición. Su esposa Manuela Pic abandonó el país cuando su visa fue cancelada por el gobierno de Correa. Ya en el 2019 decidió volver a la política activa. También impulsado por Pachacutic, ganó la prefectura de la Azuay y prometió luchar por la provincia durante todo su mandato. Sin embargo, 1 año y 5 meses después, renunció a la prefectura para candidatizarse a la presidencia. Tras su salida de la prefectura, su sucesora lo denunció por peculado y por tráfico de influencias, pero ambos procesos fueron archivados. Su primera candidatura a la presidencia también fue impulsada por Pachacutic. Llegó tercero en la carrera presidencial, pero poco después de terminada la campaña, se alejó de la tienda política que lo había apoyado hasta ese instante. Alegó que él quería independencia y que la dirigencia había hecho pactos que no lo convencían. Yacu Pérez se acercó entonces a otros movimientos como Democracia Sí, de Gustavo Larrea, quien fue funcionario del correísmo durante los primeros años de ese régimen. A ese apoyo sumó el del radical MPD, Movimiento Popular Democrático, que ahora se llama Unidad Popular, y formó una coalición que lo impulsa ahora, en su segunda candidatura presidencial. En su vida personal, Pérez estuvo casado con Verónica Ceballos, la madre de sus 2 hijas. ¿Qué encontraste? Enviudó en el 2012 y luego conoció a una periodista franco-brasilera llamada Manuela Pic, con quien se casó poco después en una ceremonia ancestral. Y mañana, ¿quién es Otto Sonnenholzner y por qué busca la presidencia del Ecuador? Tendremos un resumen de su perfil. Panelistas a favor y en contra de la explotación petrolera en el Yasuní defendieron sus posturas en el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral de cara a la consulta popular que se llevará a cabo este domingo. Adriana Bermeo recopiló algunas reacciones. El Consejo Nacional Electoral llevó a cabo el debate Tu voto decide frente a la consulta popular del Yasuní. La ecologista Antonella Calle de Yasunidos y Osvaldo García, presidente de la Sociedad de Ingenieros, enfrentaron sus criterios sobre si se debe o no parar la extracción petrolera del bloque Ispingo, Tambococha y Tiputini, ITT, en el Parque Nacional Yasuní. El debate se estructuró en 3 bloques, cada uno de 14 minutos. En el primero, los panelistas argumentaron sobre las ventajas y desventajas de que el Estado mantenga indefinidamente el crudo bajo suelo. La vida de los pueblos aislados, de las miles de especies que habitan en el Yasuní, no tienen valor.
que si mañana se sigue explotando el petróleo del Yasuní, esas vidas se van a perder. No ha habido extinción de ninguna especie, ni de flora, ni de fauna, ni pueblos en aislamiento voluntarios que hubieran desaparecido. En el segundo bloque se abordaron los efectos a corto, mediano y largo plazo de parar la explotación petrolera en el Yasuní. Vamos a tener que pagar indemnizaciones, se viene una serie de problemas porque definitivamente se afecta la seguridad jurídica y afectar eso significa afectar el riesgo país. La Corte Constitucional da un año y esto implica que más o menos van a salir en el 2025 las actividades petroleras en el Yasuní ITT. Y por tanto los contratos que hay ahí ya se terminarían. En el tercer bloque, los panelistas debían plantear alternativas económicas en caso de que gane su postura en las urnas. ¿Cuál es su alternativa el día de mañana cuando no tengamos agua, no tengamos aire limpio para respirar? 14.700 millones que el Estado no recibe. Y todo lo que podríamos haber hecho con eso. Segundo, 60.000 desempleados, así. Esas son las implicaciones que vamos a tener a nivel social. En los comicios anticipados de este 20 de agosto también se realizará la consulta popular para decidir si se prohíbe o no la explotación minera en la zona del Chocó andino. Esta solo aplica para Quito. Y ya comenzó la sesión en el Consejo Electoral para tratar la oficialización de la candidatura de Cristian Zurita por el movimiento Construye. Patricio Díaz nos acompaña desde la redacción para contarnos qué se conoce hasta el momento. Patricio. Juan Carlos, en estos momentos están tratando los dos primeros puntos del orden del día. El tercero corresponde precisamente a esta impugnación y lo que sería ya la validación de Cristian Zurita como el reemplazo del anterior candidato fallecido, Fernando Villavicencio. Esto lo decidirá el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Hay quórum, 5 de los consejeros. Los 5 consejeros están presentes en esta sesión y como te mencionaba, es el tercer punto del día, precisamente esta impugnación de la Revolución Ciudadana al movimiento Construye por la candidatura de Cristian Zurita a la presidencia de la República. En ese sentido, Patricio, entonces el Consejo Electoral en esta sesión, en estos momentos, debe oficializar en este caso que queda anulado la impugnación del correísmo que la presentó anoche. Sí, después de la decisión de la nulidad de esa presunta fraudulenta inscripción en el movimiento Reto por parte de Cristian Zurita, el Consejo Nacional Electoral, y lo que anticipó Diana Tamaín, la presidenta, es que en esta sesión, en estos momentos precisamente, se definirá aquello. Después de la intervención de cada uno de los consejeros, se votará y se definirá si es que se valida o no la impugnación y, por supuesto, si no se la valida, pues la candidatura de Cristian Zurita será aceptada por el Consejo y entrará en todo rigor. Y en caso de que eso pueda suceder en las próximas horas, ya sea oficialmente candidato Cristian Zurita a la presidencia de la República por el movimiento Construye, él alcanzaría en el último día de campaña electoral, que es precisamente mañana, hacer algo de publicidad. Bueno, de acuerdo a lo que ha mencionado el Consejo Nacional Electoral, había ya una pauta definida por el movimiento Construye, se había incluido ya casi el 80% de los gastos, de acuerdo a la información del Consejo Nacional Electoral, y pues mañana tendrá el movimiento Construye que definir aquello con los propios consejeros y con las personas encargadas para ver si alcanzan a pautar en los medios de comunicación. Recordemos, Juan Carlos y amigos televidentes, que esto es parte de un fondo de promoción que lo atribuye o que le entrega el Estado ecuatoriano para el gasto en los medios de comunicación de los candidatos en todas las dignidades presidenciales, asambleístas que se han presentado para esta elección. Gracias, Patricio, por ese informe. Confirmamos esta noticia. Ya comenzó en el Pleno del Consejo Nacional Electoral una nueva sesión para definir en las próximas horas la candidatura presidencial por el movimiento Construye de Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio, asesinado el miércoles 9 de agosto pasado. La jefa de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos se reunió con el presidente Lasso y algunos de sus ministros. 80 delegados de ese organismo
asimismo vigilarán el proceso. Isabel Sainmalo pidió que los comicios se desarrollen en el marco de la democracia con las fuerzas políticas tras el asesinato de Fernando Villavicencio. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, indicó que con las elecciones se debe vencer la incertidumbre e inseguridad que se quiso generar con ese crimen. Hacemos un llamado para que los próximos días la jornada electoral se lleve en adelante de manera tranquila, de manera pacífica. En un informe sobre las declaraciones de renta de los 9 candidatos cabezas de lista asambleístas nacionales, Televistazo informó que Lucio Gutiérrez no ha presentado las de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. El expresidente hizo saber que no tenía la obligación de presentar esa declaración porque, según la ley, los jubilados están exentos y remitió información del SRI, según la cual no registra deudas en firme. La natalidad disminuye de 18 a 14 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes en los últimos 5 años en Ecuador. De esos alumbramientos se registra un aumento de bebés que nacieron por debajo del peso promedio. Vanessa Robles con más datos. La tasa de natalidad ha disminuido en Ecuador, es decir, hay menos nacidos vivos. De los cerca de 300.000 casos registrados hace 5 años, la tendencia sigue a la baja. En 2022 se contabilizaron 250.277. De esos alumbramientos, aumentaron los bebés que nacieron con bajo peso. Fueron 23.200 casos en 2022, a diferencia de los 21.000 detectados en 2021. El peso ideal en el recién nacido es de 2.500 a 3.500 gramos. Las causas más frecuentes para tener un recién nacido de bajo peso es infecciones vaginales, anemia y estados hipertensivos en el embarazo. De los nacidos vivos en 2022, más de la mitad llegaron al mundo por parto normal, el resto por cesárea. Los nuevos registros indican que fueron 127.000 hombres frente a las 122.000 mujeres. En la costa se dio el 57,5% de nacimientos. El 34,9% ocurrió en la sierra, el 7,5% en la Amazonía y el 0,1% en la región insular. Marzo fue el mes de mayores nacimientos en Ecuador. En cuanto a las defunciones fetales del 2022, 1.438 bebés nacieron muertos. La falta de oxígeno es una de las principales causas. 259 de estas muertes sucedieron entre la semana 36 y 38 de gestación. 4 ecuatorianos ganaron un concurso de eficiencia energética en el que participaron 1.200 estudiantes universitarios de Sudamérica. Bueno, el proyecto consiste en transformar en energía el flujo de aguas servidas de edificios. Alberto Luna con los detalles. Los 4 jóvenes trabajaron durante un mes en el proyecto Aqua Energy, ganador de un concurso regional sobre eficiencia energética. Desarrollaron un sistema compuesto con una pequeña central hidroeléctrica para transformar las aguas servidas de un edificio en energía eléctrica. Son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización de la Universidad de las Américas, UDLA. En el desarrollo de su idea contaron con el apoyo de compañeros de la carrera de Ingeniería Ambiental. En el concurso organizado por la empresa multinacional Schneider Electric participaron 1.200 estudiantes de 6 países de Sudamérica. Se presentaron en total 194 proyectos. Nosotros vamos a ir a presentarle a un jurado o más bien como inversionistas para que ellos nos den el dinero para nosotros poder implementar este proyecto. Su trabajo de ingeniería estuvo acompañado de un análisis de rentabilidad. Este sistema tendría mayor impacto en Europa y Asia, en donde los altos costos de la energía eléctrica pueden impulsar la fabricación de la planta. En el viejo continente se recuperaría la inversión en 5 años, mientras que en Sudamérica tardaría 14 años. Ese fue el plus que nosotros le dimos a nuestro proyecto, fue no solo aplicarlo a un edificio, a un lugar específico, sino nosotros lo vimos ya de manera global. Es la primera vez que ecuatorianos ganan el concurso organizado por esa empresa. Y hormigas militares que habitan en la Amazonía son las protagonistas de una serie documental internacional. Impresionante. La productora que captó su proceso de migración contó con el apoyo de la estación científica Tiputini, como informa Alberto Luna.
Son imágenes del proceso de migración de las hormigas militares en la Amazonía ecuatoriana. Durante un mes fueron seguidas y grabadas por miembros de una productora internacional. El ente captó cómo esas hormigas protegen a su reina y la movilizan como mecanismo de defensa. La productora contó con apoyo de personal de la Estación Científica Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito. Cada hormiga tiene un rol. Ese rol está dado incluso de nacimiento por su ADN. Por su tamaño se sabe ese rol. Entonces, si tú ves una hormiga grande, con cabeza grande, mandíbulas grandes, es una hormiga que va a proteger. Ellos aprovecharon la experiencia para grabar esas hormigas con sus celulares y constataron cómo protegen a la colonia ante cualquier amenaza. Sí. Déjame. El nido se cambia de lugar cuando sienten que hay depredadores cerca o ante peligros naturales como inundaciones. Ese trabajo forma parte de la segunda temporada de una serie documental de Netflix. La estación Tiputini ya ha sido utilizada como sitio de acogida para producciones internacionales. El bosque, en donde pueden grabar estas interacciones, todavía está en muy buen estado. El centro científico anualmente recibe a 1000 visitantes, la mayoría son académicos.